Hola gente de YouTube, bienvenidos a un nuevo capítulo de esta serie de Completando Minecraft con un libro. Y esta vez nos va a tocar una sección interesante que se llama Lecciones de Combate. Espera un segundo, me está molestando demasiado. Voy a quitar esto. Bueno, voy a dejar esto así como que se le cure un poco la noche. Mientras tanto. Pero me he olvidado de decir básicamente de que en el capítulo anterior de minería, los chunks que básicamente es, presionamos F3, ok, está disponible creo que en otro tipo, va, pero comente si presionan F3 y la G, si no me equivoco que era la combinación esa, te mostraba como los chunks, y los muestra con unas líneas de color amarillo que, bueno, que los chunks son como básicamente un conjunto de, de ítems y demás. Entonces, bueno, todos los bloques que contienen un chunk, bueno, están dentro de ese chunk y no pueden estar en otro porque si no el mundo como que se empezaría a corromper. Y un chunk tiene el tamaño de 16 por 16 bloques. Dicho esto, ahora sí, vamos con las lecciones del combate. De que bueno, tenemos los hits así normales, pero también están los golpes críticos. También está el tema de que dice que bueno, también se pueden crear los golems, el de hierro o el de nieve. Cualquiera está bien. Siempre y cuando los recursos se puedan conseguir. También está el tema de construir un arco, construir las flechas. O si no, robárselas a un esqueleto también. Y también te enseña un poco sobre cómo son las criaturas. Que bueno, no es tan difícil eh, de, de aprender porque ya todos nos las conocemos. Pero hay que tener en cuenta de que repitiendo lo que había dicho en otro video, los mobs pueden atacarte si estás a 16 bloques de distancia de ellos. Si estás a 17 o 18 no te van a atacar. Eh, Después, bueno, por lo que veo, a ver, continúa describiéndome los mobs. Eh, Me dice de que también pueden haber ciertas cosas, a unos mobs particulares que no son tan comunes como los jinetes arácnidos o los jinetes avícolas. Bueno, después también los Enderman, que son un caso en donde no suelen aparecer tanto, al igual que los Slimes. Después, bueno, me dice que, no sé, los hombres cerdos zombies, o los guardianes y guardianes ancianos, que bueno, son distintos tipos de mobs, estoy viendo. Bueno, acá me dice cómo craftear, no sé, los bloques de hierro que exponen otros lingotes. O cómo crear un bloque de nieve que es con cuatro bolas de nieve. Después dice, bueno, para ejercitar el disparar con el tema de la flecha. eh, y después, bueno, a ver, cuando hacemos un golpe crítico, como dije al comienzo, se puede hacer hasta un 50% más de daño. Y cualquier material y herramienta sirve a excepción de la azada. El truco es asestar el golpe mientras caes, y la forma más fácil de hacerlo es saltar primero y golpear tras alcanzar el punto más alto. Cuando lo consigas verás unas estrellitas alrededor del pobre objetivo del ataque tras el golpe. Los golpes críticos pueden ser cruciales para sobrevivir porque puedes matar criaturas de un solo golpe, desgastando menos la espada. Intenta practicar cuanto puedas y aprenderás a hacerlo acompañado del grito de guerra si quieres con toda naturalidad. Bueno, esto, si te da ganas de meterle más vida al juego, puedes actuar un poco con grito de guerra, no sé. Cada quien lo hace como quiere. Es mejor a veces estando concentrado en lo personal, en vez de estar haciendo eso porque usa más el cerebro
repartido en hacer el gesto que al mismo tiempo estar haciendo los clics. Así que prefiero más bien mantenerme callado. Después, bueno, me dice las tablas de durabilidad, de los puntos de daño y punto de daño crítico. Pero bueno, como estoy usando una espada de hierro, los puntos de daño normales son de 6. El daño crítico es de 11 y la durabilidad es de 251 en mi caso. Bueno, bastante bien. Después me dice cómo se craftean los arcos y las flechas. Eh, Después, bueno, a ver si encuentro alguna que otra cosa. No, esto es más para aprender sobre puntería. Después están los círculos mostrados y el porcentaje de protección. Si tiene armadura de cuero, el porcentaje de protección es 28%. Si es de oro es un 44%. Si es de malla es de 48%. Si es de hierro es de 60%. Y si su protección es de diamante es de 80%. Así que si es de hierro o diamante superan el 50 y eso diría que está muy bien. Bueno, después te enseña cómo craftear la armadura. Que eso lo vimos en el anterior en el que me puse. Sí, en los últimos dos que me puse a hacer la armadura. Y bueno, nada, después tira la conclusión y pasa a otro capítulo. Así que me voy a poner como objetivo arco y flecha. Eso es. Voy a intentar conseguir hacer un arco más las flechas porque voy a requerir más palos, eso sí, y necesitaré las plumas son importantes, la grava es importante, porque vamos a tener que hacer los pedernales para las flechas, por eso es importante. Voy a volver a activar el audio, volver en general, lo voy a tener como antes, 83. Así que bueno, iría primero. Así consigo las penas. Debería ser una pala ahora que lo pienso. No me. Si bien me la juego, me la juego. Me la voy a jugar, si no. No. Primero, los penales arriba, los pedos en medio, las plumas abajo. Y van recibiendo flechas. Venga, ya. Una otra cosa. Entonces, va a ser algo que me convenga demasiado. Y mientras oscurece, 40 flechas. Bien. ¿Me vio? Me acaba de ver. Me acaba de ver. Me voy a poner un. Claro. Son dos. Vamos. A ver. Cuerdas necesito por acá, por las arañas. Luego están los huesos también. A ver qué. Creo que el huevo nomás lo único que voy a sacar. Por eso sí, nomás para la torta.
líneas no aparecen. Esto lo necesito. Vamos, uno. Flote. Bien, 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 bien. Bueno, para la casa. Vamos a la casa. Sí, de regreso. Y ahora lo tenemos. Ahí para andar probando. Así que bueno. Para terminar, voy a leer un poco más el tema de la durabilidad, que es lo que no les he leído para las espadas. Que bueno, los puños infinito, la madera tiene 60 de durabilidad, el oro 33 de durabilidad, la piedra 132 de durabilidad, el hierro 259 de durabilidad y el diamante 1562 de durabilidad. Esto se vio un poco antes en uno de los capítulos anteriores. Creo que era en el capítulo 3 de la serie. Y vamos a... Y bueno, como vieron, algunos golpes que hice eran críticos porque sacaban mucha vida a los mobs. Eso sí, necesitaré conseguir más comida. Y vamos a ir a la conclusión que deja al final. Porque es importante leer también un poco qué fue lo visto. Y este capítulo fue corto porque fue lecciones de combate. El resto puede que quizás tenga un poquitito más. Lentamente. Que los capítulos quizás sean más largos. No sé cómo hacer la dinámica. Porque no sé qué se viene, pues aún queda contenido por ver, ¿no? Pero bueno, vamos a leer. En conclusión, ¿no? Los enemigos de Minecraft son una obra de arte. Literalmente, están construidos desde la creatividad. Cada uno actúa de forma distinta. Sueltan componentes vitales para que puedas avanzar en el juego y representan una gran variedad de desafíos. No puedes vivir con ellos y no puedes avanzar sin ellos. Llega un momento en la vida, amigo mío, en que hay que ajustarse el cinturón, afilar las armas y sacar brillo a la armadura. Sale a conquistarlo todo. Por supuesto, no lo hagas a lo loco. Practica cerca de tu base primero para perfeccionar tus habilidades. No lleves demasiadas cosas encima para no tener que volver corriendo si te matan en combate. Ilumina bien la base para impedir que aparezcan demasiados enemigos alrededor. Así conseguirás que acudan unos pocos rezagados por la noche, pero no demasiados a la vez. También puedes usar un mechero para quemar el suelo cerca de un enemigo. Además puedes verter un cubo de lava como último recurso mientras no te salpiquete. Un último consejo. Hasta que no hayas establecido un buen perímetro de defensa, aleja a los creepers de la base y practica los ataques con carrerilla lejos.
Si mueres, que así sea. Morir es posible y puede suceder a menudo, pero al menos evitarás que parezca que han acribillado tu casa con un lanzacohetes. Con el tiempo te pillarás el truco y aniquilar enemigos será pan comido. Quizás no un pan duro de 4 días, pero es pan igualmente. Así que bueno, el próximo capítulo veremos qué continúa, qué sigue. Muchas gracias por ver el video.